En nuestro recorrido conociendo a grandes personajes del mundo de la historia, del enigma, dando a conocer a amigos que se dedican a lo mismo que nosotros, hoy tengo el placer y el privilegio de tener a un hermano al lado, a Jordi Fernández Cabrera. Jordi, muy buenas. Buenas noches, Colinero. Es que casi nos reímos porque es verdad que somos casi hermanos, nos conocemos nuestras complicidades, nuestros trucos y nuestras verdades, ¿no? Y esto de ponerme serio contigo como que cuesta más trabajo. Vamos a hablar un poquito de una de las especialidades de Jordi, que es el mundo mágico de las plantas. Tiene otras muchas, por ejemplo, pueden encontrar en cualquier librería ahora la guía misteriosa de Sevilla junto a José Manuel García Bautista, a las 5, fantástica, y tienen un éxito en ventas tremendo. Pero vamos a hablar esa pincelada sobre plantas, y el otro día en una conferencia que te escuché, hablabas de las plantas de las brujas, las plantas utilizadas habitualmente por las brujas de toda la vida. Claro, son unas plantas muy específicas, ¿no? Hombre, son unas plantas específicas y unas plantas de las que hoy sabemos muy poco, pero sin embargo hace 500 años o 400 años, aquellas que eran las brujas, esas mujeres que controlaban el mundo de la naturaleza, el mundo de las plantas, pues conocían las capacidades, las propiedades terapéuticas que tenían estas plantas, ¿no? Y ellas utilizaban muchas plantas, incluso animales, como los sapos. Pero ellas utilizaban... O sea, que eso de los cuentos es verdad. Sí, es cierto. El sapo bufo, que determinadas tribus en Perú, por ejemplo, chupan sus lomos, chupan sus espaldas, para así entrar en un estado alterado de conciencia, por llamarlo de alguna manera, colocarse, coloquialmente, ¿no? Pero y las brujas sin embargo, tenían 3 plantas principales que utilizaban normalmente en sus para aquelarres, sus hechizos, ¿no? Y sus aquelarres. Exactamente. La mandrágora, la belladona y el estramonio. O sea, estamos hablando de plantas muy comunes que podemos encontrar, ¿no? En algunos sitios podría ser o el estramonio o el beleño negro principalmente. ¿Qué hacían con estas plantas? Todos hemos oír que las brujas volaban, ¿no? Es que eso, atención, además, señores, de verdad que esto que vamos a contar es verídico y es real. Y está investigado por un especialista como es Jordi Fernández. Eso de que las brujas realmente sí volaban en escoba, pero se lo va a explicar. Claro, y además está documentado en documentos de la época, en juicios, date cuenta que la Inquisición, otra cosa no, pero documentaban todo. Todo, sí. Todo, siempre había un escriba allí que cuando le daban un latigazo decía latigazo, que gritaba, grito. O sea, todo lo apuntaban, ¿no? Y en uno de esos testimonios ellas contaban cómo levitaban con sus escobas, ¿no? Pero realmente, ¿cómo levitaban con sus escobas? Ellas lo que hacían eran ungüentos, cremas, con esas plantas, con esas plantas, sacándoles las propiedades activas de esas plantas, y lo que hacían era untar en esos palos de escoba como una crema, ¿no? Esos ungüentos de las plantas las untaban en esos palos y luego ellas desnudas... Imagino que antes también se habrían tomado su brebaje mágico colocador, Claro. ¿no? Y luego ellas lo que hacían, ponían esa escoba en sus vaginas, o sea, se sentaban encima de las escobas y se frotaban con ellas. Ese ungüento se supone que era afrodisíaco o que le provocaba una serie de... Volaba, por ejemplo, la mandrágora le daba esa sensación de levitación, ¿no? Entonces ellas sentían que volaban. Por ejemplo, la belladona les producían una sensación de ardor sexual. Por eso eran tan propicios los aquelarres, ¿no? Sin embargo, hoy en día se han hecho análisis e investigaciones en laboratorio con personas de hoy en día y se siguen sintiendo lo mismo. Con la mandrágora esa levitación y con la belladona pues ese sexual, ese calor sexual que un servidor ya tiene cada vez menos por la edad, pero que tú todavía eres joven y sin necesidad de belladona sigues sintiendo. Pues son apuntes que de vez en cuando me encantaría que vinieras y nos contaras del mundo fantástico y mágico de las plantas. Además hay mucho que contar. Belladona, mandrágora, son las plantas más utilizadas realmente, documentado por las brujas, que de verdad las brujas volaban en esas escobas, pero otro tipo de vuelo y le daban otro tipo de uso a las escobas. No intenten reproducirlo en sus casas. No, o que lo intenten, pero cuando no haya niños delante. Jordi Fernández, un placer, muchas gracias. A ti y a tu audiencia, muchas gracias.